Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy el Rabino Tubia. Ya estudiamos que un Ben Noyaj no debe observar el Shabbat, ni la parte negativa, ni la parte positiva, etc. Estudiamos esto, lo aprendimos, quedó incorporado. Avancemos. En el mismo lugar en el Talmud, donde dice que un Ben Noyaj no debe observar el Shabbat, dice también que un Ben Noyaj, Bas Noyaj, Ben significa hijo, se refiere a un hombre. Bas significa hija, se refiere a una mujer. No debe estudiar Torah. ¿Por qué esto es así? El Talmud trae dos ideas. Ambas ideas están basadas en el mismo versículo. El versículo dice al final de la Torah, en Parshat Vezei Zabraja, la última para allá, Torah tziva lanu Moishe, Moirasha kehilas Yaakov. Traducción literal, la Torah que nos mandó a nosotros, Moshe, es la herencia de la congregación de Jacob. De acá, el Talmud extrae dos ideas, que ambas tienen que ver con por qué Bnei Noyaj no deben estudiar Torah. La primera idea muy simple es, Morasha significa herencia. Pues si la Torah es la herencia del pueblo de Israel, cuando un Ben Noyaj que no pertenece al pueblo de Israel estudia la Torah, la está robando. Y Bnei Noyaj tienen prohibido robar, como vamos a estudiar ampliamente. Esto es uno de los 7 preceptos de Bnei Noyaj. No se puede robar. Entonces, Bnei Noyaj no deben estudiar Torah. ¿Por qué? Porque de vuelta, la Torah es la herencia de ellos, de otros, de los judíos. Pues no tomes la herencia de otra persona. Esto por un lado. Otra idea que trae el Talmud, y esto es una lógica clásica en el Talmud. Para entender esta lógica se necesitaría mucha explicación. Lo voy a hacer lo más resumido posible para entender de qué estamos hablando. Y la lógica es de la siguiente manera. El texto de la Torá, propiamente dicho, el rollo de la Torá, que no sé si vieron alguna vez un rollo, cómo se escribe, que se escribe a mano, con unas letras especiales, etc. El texto de la Torá, propiamente dicho, la forma que está escrito en Lashon Kodesh, en la lengua santa, es que casi no tiene vocales. El lenguaje propiamente dicho, hebreo, el Lashon Kodesh, la lengua santa, no tiene vocales. Las vocales en general son puntitos que se agregan abajo de las letras. Excepto algunas excepciones, por ejemplo, la letra Yud suena como I, la letra Vav a veces suena como O, a veces suena como U, son algunas vocales. Pero, por ejemplo, la A o la O no están escritas en el texto, sino que se simbolizan a través de unos simbolitos, valga la redundancia, de puntitos abajo de las letras. Esto por un lado. Por el otro lado, a veces nuestros sabios recibieron como tradición desde Moshe en el monte Sinai, o sea que esto Dios mismo lo entregó, que ciertas palabras se pueden leer de diferentes maneras. Y a partir de cómo uno las lee, por un lado, por el tema de las vocales, como uno lee las vocales. Uno lo puede leer con unas vocales o con otras vocales, y ahora voy a dar un ejemplo. Y por el otro lado, porque se le puede agregar o quitar alguna letra, se puede leer de diferentes maneras y automáticamente el significado es más profundo. Esto no significa que la forma normal de leerla queda desplazada y cambiamos por otra forma, sino que ambas se aplican a la vez. Entonces nuestros sabios dicen, Torah tziva lanu Moishe, la Torah que nos mandó a nosotros Moshe, Moirasha, es una herencia, no leas Moirasha, herencia, sino Meoirasa, comprometida. El pueblo de Israel es como si fuese el novio y la Torah es como la novia, una cosa así. Entonces, si la Torah está comprometida con el pueblo de Israel, ¿cómo te vas a casar? ¿Cómo se va a casar la Torah con otro? ¿Cómo va a venir una persona que no es del pueblo de Israel y estudiar Torah? Está sacando la comprometida del pueblo de Israel. Entonces, cosa que también está prohibida para Bnei Noyaj. Entonces, o estamos hablando de un robo, o estamos hablando de una relación que no corresponde, intimidad, etcétera, etcétera. Sea cual fuera la forma, esto es lo que explica el Talmud de por qué Bnei Noyaj no deberían estudiar Torah. Ahora, ¿esto terminó acá? No, para nada. Hay muchísima más profundidad y muchísima más explicación para entender qué sí estudiar y qué no estudiar, y cómo, y cuándo, y dónde, y cómo sacar conclusiones, etcétera, etcétera, que Dios mediante, a partir de ahora, vamos a comenzar a explicar.